Veni Creator Spiritus, et suorum visita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corresponde hacer en este momento de los ejercicios la contemplación de la encarnación del Verbo. La trae San Ignacio a partir del número 101 de los ejercicios. La primera contemplación, dice, es la de la encarnación y contiene en sí la oración preparatoria, tres preámbulos y 3 puntos y un coloquio. Es decir, ya en esta segunda semana de los ejercicios, después del llamado del Rey temporal que nos ayuda a considerar el llamado que el Rey eterno Jesucristo nos hace de seguirlo, de imitarlo, de acompañarlo, de compartir con él sus penas para poder tener parte en su reino, San Ignacio quiere que comencemos a ver, a contemplar la vida, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aquello a lo cual Él nos invita. Y por eso, en la segunda semana, nos va a hacer contemplar muchos misterios de su vida. Después, en la tercera semana, su pasión, y en la cuarta semana, los misterios de su resurrección. San Ignacio quiere que por medio de la contemplación de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros construyamos un hombre nuevo, un hombre que hace obras nuevas, un hombre que esté hecho a semejanza de Jesucristo, un hombre que sea, un sacerdote que sea, según el corazón de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que tenga afectos más puros, según Dios, metas más puras, objetivos más puros, deseos más puros. Y el modelo siempre es Jesucristo. Nosotros también debemos escuchar la voz del Padre que nos dice, señalándonos a Jesús: este es mi Hijo amado, escuchadle, y seguidlo, imitadlo. San José Cafaso decía a los sacerdotes: si yo no me hago una sola cosa con este Señor, si mis pensamientos, mis afectos, mis obras no son como los del Divino Redentor, debo estar seguro de que, aunque tenga el título, el nombre y el carácter sacerdotal, no soy sacerdote realmente. Seré sí un sacerdote, pero separado del principio que debería animarme. Sacerdote sí, pero una copia deformada y como degenerada de mi modelo. San Juan de la Cruz, al final del primer libro de la subida al Monte Carmelo, da una serie de consejos para progresar pronto en la unión con Dios, sobre todo de cómo poner de nuestra parte aquello que él llama la purificación activa de los sentidos. Pero él dice así: para hacer progresos en poco tiempo, uno de los consejos que da es este: tenga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saber imitar y a verse en todas las cosas como si hubiera Él. Subida al Monte Carmelo, libro 1, capítulo 13. Es decir, un ordinario, un continuo, un permanente apetito, deseo de imitar a Cristo. Y para eso necesitamos considerar su vida para obrar nosotros en las circunstancias presentes, ¿cómo haría Él? Eso que nosotros enseñamos a los niños, por ejemplo, en el catecismo, que tienen que imaginarse qué haría Jesús en su lugar. Eso tenemos que hacer nosotros, sacerdotes. En la fe, considerar qué tenemos que hacer para obrar según Jesucristo en nuestra vida. Y para eso nos sirve la contemplación, el conocimiento de Jesucristo.
De esto se trata en esta segunda semana, crear en nosotros esta disposición interior de conocer e imitar a Cristo, y corresponde a la petición que se hace en todas las contemplaciones de esta semana. Contemplaciones porque Él nos hace ver la vida de Cristo, nos hace escuchar sus palabras, nos hace ver lo que hace, y para poder imitarlo, nos hace como en San Ignacio, como entrar en las escenas de la vida de Cristo. Y, porque justamente lo que quiere es crear en nosotros esa disposición interior de imitar a Jesucristo, de conformarnos con Él. Y esto vale máximamente para nosotros sacerdotes. A nosotros, por un título especial, Él nos ha llamado amigos en la última cena, después de instituir a los sacerdotes a los apóstoles. Les dice: os he llamado amigos, amigos. Eso somos nosotros para Jesucristo, y por tanto tenemos que también tener con Él todo en común, sus mismos deseos, sus mismos objetivos, tener un corazón como el suyo, tener, como dice San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Una vez escuché a un obispo español que predicaba ejercicios espirituales a sacerdotes decir que en estas contemplaciones de la vida de Jesucristo se trata de ponerse delante de Cristo y dejarse penetrar por Él. Decía, ponía este ejemplo gráfico un poco accidental, pero que ilustra. Dice, como cuando uno se pone al sol, para tomar sol o para lo que sea, uno se pone al sol, uno se quema, uno se broncea, porque el sol le comunica ese calor. Así tenemos que hacer en estas contemplaciones, ponernos delante del sol que nace de lo alto, Jesucristo, para que nos comunique también Él, su ser, su amor, sus mismos sentimientos, como dice Jesús. Bueno, decía también recién que San Ignacio nos presenta una contemplación, que es como una forma diferente de rezar, una oración tal vez menos discursiva, más sencilla. Quiere que nos pongamos en la condición de los contemporáneos de Jesús, como vivir ese mismo misterio y reflectir, dice él, es decir, reflexionar sobre nosotros para sacar provecho. Por eso nos hace entrar en la escena, ver a los personajes, escuchar lo que dicen, ver lo que hacen y a partir de allí reflexionar. Bueno, vamos a la contemplación. El primer preámbulo es la habitual oración preparatoria, pidiendo a Dios nuestro Señor que todo en este ejercicio, en esta hora de oración, en este tiempo de oración, sea para mayor gloria y alabanza de Él. Que nada me busque a mí mismo, que busque en todo su gloria. Después pone la historia, San Ignacio. La historia involucra a toda la Santísima Trinidad y también a la Virgen y al ángel Gabriel. Dice él, el primer preámbulo es traer la historia de la cosa que tengo que contemplar. Y es aquí cómo las tres divinas personas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo llena de hombres, y cómo viendo que todos descendían al infierno, se determina en su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, y así venida la plenitud de los tiempos, enviando al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Nos puede servir el texto fundamental para esta historia, es el Evangelio de San Lucas, el texto de la Anunciación del ángel a María, donde tenemos el diálogo, podemos imaginar a las personas, podemos escuchar sus palabras y reflexionar sobre lo que hacen para sacar provecho de sus actitudes, la actitud de la Virgen María, de la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. El anonadamiento del verbo, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el himno de la kénosis, del anonadamiento, se hizo nada, se vació de sí mismo, se anonadó, tomando la forma de esclavo en el seno purísimo de María Santísima. Nos puede ayudar también el prólogo del Evangelio de San Juan, que habla de la preexistencia del Verbo y de su venida a este mundo. El Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y vino como luz, como vida, pero las tinieblas no la recibieron porque sus obras eran malas, no quisieron dejarse iluminar por la luz. También nos puede servir Gálatas 4, versículo 4 y siguientes. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiésemos la adopción filial. En fin,
Pero bueno, la historia, por decir así, se desarrolla como en tres escenarios. En la composición del lugar nos va a hacer esto San Ignacio. El cielo donde está la Santísima Trinidad deseosa de salvar al hombre, el mundo totalmente despreocupado en sus muchos asuntos, en sus muchos quehaceres y en sus muchos pecados. San Ignacio va a decir 2 o 3 veces cómo todos van al infierno, cómo matando, hiriendo, blasfemando y yendo al infierno. Y después, como un tercer escenario, la casita de Nazaret, donde el ángel habla con la Virgen y la Virgen habla con el ángel. Por eso el segundo preámbulo es es la composición del lugar. Lo digo en palabras de San Ignacio y después intento explicar un poco más. Ver la gran capacidad y redondez del mundo, en la cual están tantas y tan diversas gentes, todas razas, condición. Asimismo, ver particularmente la casa y aposentos de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Podemos tratar de imaginar la casita de Nazaret con sus dos ambientes, la cueva cavada en la roca, que todavía se conserva allí mismo en Nazaret, y la casa que se construía saliendo como prolongación de esa cueva, que se conserva en Loreto, en Italia. Nazaret era una ciudad muy pequeña y muy pobre. Quizás tenía 100 de habitantes, como se deduce por las excavaciones arqueológicas. Así esa pequeñísima aldea, allí, en esa pequeñísima aldea, fue enviado el ángel a María Santísima y se convirtió en el centro de la historia, en el momento que cambió para siempre la historia de los hombres, hasta que la partió en un antes y un después de ese momento, antes y un después de Cristo. Y la partió para siempre porque la irrupción de Dios, de una de las personas divinas, en el tiempo, asumiendo la naturaleza humana, cambió para siempre la historia de los hombres, abriendo las puertas del cielo y derrotando definitivamente al demonio. El centro de la historia es allí, es esa pequeña gruta, esa pequeña casa de Nazaret, mientras en el resto del mundo todos los hombres viven de un modo totalmente indiferente, sin pensar en las cosas de Dios. Nazaret es el lugar del encuentro definitivo, de las bodas, de los desposorios de Dios con los hombres. Después San Ignacio nos pone como tercer preámbulo la petición, y es muy importante. Esta petición va a ser la misma en toda la segunda semana, salvo en algunos ejercicios específicos como el que ustedes han hecho en la meditación del reino, que tiene otra petición, pero en los que son contemplaciones de la vida de Cristo, dice San Ignacio, hay que pedir esto, pedir lo que quiero, si quiero esto. Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Este es el fruto que tenemos que perseguir en este ejercicio y en las contemplaciones de la vida de Cristo. Conocer más a Cristo, conocerlo internamente, es decir, en penetrar en su corazón y hacernos una sola cosa, amar lo que Él amaba, detestar lo que Él detestaba, hacernos una sola cosa con Él, conocimiento interno de nuestro Señor, poder penetrar ese corazón que está abierto y desgarrado para que podamos entrar en Él, para derramarse en nuestras almas y que podamos entrar en Él. El Señor que por mí se ha hecho hombre, para que yo corresponda y mejor le ame y le sigue, más le ame y más le siga. Mucho más nosotros sacerdotes que hemos sido llamados a una intimidad con Él porque nos llamó para que estuviésemos con Él y para enviarnos, como dice San Marcos cuando el Señor creó el colegio de los 12 apóstoles. El conocimiento de Jesucristo es un conocimiento para amarlo más y para poder seguirlo más. Y esto lo tenemos que pedir, es una gracia. Dice nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. A los apóstoles les dijo en Mateo 13:11, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Esto es lo que queremos conocer y penetrar y pedimos esta gracia, que se nos dé a conocer el Señor. Cuando San Pedro es capaz de penetrar el velo de la humanidad del Señor y lo confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, confiesa que es el Mesías y que también es Dios, el Hijo de Dios vivo,
nuestro Señor le dice que ese conocimiento, no lo tuvo por la carne o por la sangre, sino que le fue revelado por el Padre que está en los cielos. Es un don de Dios conocer a Jesucristo y por eso lo tenemos que pedir en la oración. Es una gracia muy relacionada con nuestra perfección espiritual. San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, habla de un crecimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, en nuestra perfección espiritual está relacionada con este conocimiento interior del Señor, con esta vida en la fe en Cristo, como dice San Pablo, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, dice San Pablo, todo lo considero ahora una pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. El mismo Jesús le dijo a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber. Si tú conocieras el don de Dios, que es el Espíritu Santo, pero también quién es el que te pide, dame de beber. Si conocieras. Porque este conocimiento de algún modo anticipa para nosotros la vida eterna. La vida eterna será justamente eso, la visión beatífica. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, dice Jesús. La vida eterna es ese conocimiento y fruición eterno de Dios, y el conocimiento que ya tenemos en esta vida por la fe, entonces ya nos pone anticipadamente en el cielo, en la compañía de Jesús, ya nos pone de algún modo en la eternidad. A nosotros Él nos ha llamado amigos, recordemos siempre eso, somos amigos de Jesús. Un amigo tiene que estar con sus amigos. Hay que fomentar la amistad, se dice humanamente hablando, eso hay que hacer también con Jesús. No se puede hacer amigo de aquel con quien no tratamos, de aquel a quien no buscamos conocer más, tener sus mismos intereses, tener sus mismos amores. San Juan de la Cruz dice, veo que es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos. Pues lo vemos andar buscando en Él sus gustos y consolaciones, el gusto propio, amándose mucho así y no en cambio las amarguras y muertes de Cristo, amándolo mucho a Él. Así que bueno, pedir esa gracia y el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Bueno, y después San Ignacio da 3 puntos que tienen estos 3 escenarios diferentes que ya mencioné, es decir, el seno de la Santísima Trinidad, el mundo entero que vive en el mundo, inmerso en el mundo, y luego particularmente la casita de Nazaret. Primer punto es ver las personas. Dice así San Ignacio. El primer punto es ver las personas, unas y otras. Primero las de la faz de la tierra, en tanta diversidad, así en trajes como en actitudes, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo. Es la vida ordinaria de los hombres que no se preocupan de las cosas de Dios por sus muchas ocupaciones. Como dice nuestro Señor en la parábola del sembrador, de aquella semilla que cayó entre abrojos, entre espinas, entre zarzas, que germinó, sí, pero después las zarzas, los abrojos, crecieron más y la oprimieron y la ahogaron y la asfixiaron. Y nuestro Señor cuando explica la parábola, dice los que reciben la palabra de Dios con alegría, pero después las muchas preocupaciones y ocupaciones del mundo la sofocan y la matan. Y eso nos puede pasar también a nosotros sacerdotes, por nuestro mucho activismo, por nuestro muchas veces mundanismo, estar en cosas que nada ayudan a nuestra perfección espiritual. Entonces, primer punto, ver las personas sobre la tierra, pero también ver y considerar las 3 personas divinas en su solio real o trono de su divina majestad, cómo miran toda la faz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad y cómo mueren y descienden al infierno. Los hombres despreocupados en tanta diversidad de razas, lenguas, condición, y Dios en cambio que con compasión está mirando esa vida lejos, que los hombres llevan lejos de Dios, despreocupados de las cosas de Dios, y también cómo esa vida los lleva finalmente a la muerte
hacia donde todos vamos, porque todos moriremos, pero no solo a la muerte, sino también a la eterna condenación. Dice, cómo bajan al infierno. Tercera escena, en cambio, ver a Nuestra Señora del Ángel que la saluda y reflexionar para sacar provecho de lo que vemos. Es decir, ver estos tres escenarios, imaginarlos y tratar entonces de sacar provecho. La Virgen no está despreocupada de las cosas de Dios, está totalmente concentrada en las cosas de Dios, sin descuidar los quehaceres de la vida humana. Pero ella, con esa dedicación a Dios, halla gracia delante de Dios. Llena de gracia la salud del ángel, casi con un nombre propio, que Charitomen en griego, la llena de gracia, la totalmente transformada por la gracia. Plenitud dinámica de la Virgen María, porque a medida que siguió viviendo, siguió aumentando su gracia, siempre al máximo de lo que podía conceder, de lo que Dios le concedía. Y por eso ella le dice el ángel, estás llena de gracia y has hallado gracia delante de Dios. Por esa dedicación a Dios, por ese corazón indiviso de Nuestra Señora hacia Él, como tenemos que ser nosotros, sacerdotes. Segundo punto, oír lo que hablan. Entonces lo primero es ver, imaginar, entrar en la escena. Lo segundo, oír lo que hablan las personas sobre la faz de la tierra, es decir, cómo hablan unos con otros, cómo juran y blasfeman. Asimismo, lo que dicen las personas divinas es, a saber, hagamos la redención del género humano. Y después lo que hablan el ángel y Nuestra Señora, y reflexionar después para sacar provecho de sus palabras. Oír lo que hablan los hombres en sus negocios terrenos, despreciando a Dios, dice San Ignacio, blasfemando, jurando en falso, y las divinas personas, en cambio, haciendo el eterno decreto de la redención del hombre. Hagamos la redención del género humano. Y después el ángel y María, poniendo por obra ese divino decreto de la Santísima Trinidad y tratar de sacar provecho de estas palabras. Podemos incluso pensar en el diálogo de la Virgen y del ángel, en concreto las actitudes de la Virgen, su sorpresa ante ese tipo de saludo, llena de gracia, escuchó llamar. La pregunta que ella hace con su prudencia, meditando las cosas en su corazón, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Porque ya tenía ese deseo de virginidad y ese acuerdo con San José de ser totalmente de Dios y sabía que eso era algo que Dios le pedía y ahora el ángel venía de parte de Dios a pedirle ser madre y por eso ella pregunta, no es que duda, pregunta cómo será, porque las dos cosas son voluntad de Dios y de hecho se dará en ella esa maravilla de las maravillas, que se juntará la virginidad perpetua con la maternidad, y no cualquier maternidad, sino la maternidad divina, y todo por nuestro amor, todo por nuestra redención. Hay un gran contraste en las palabras que pone San Ignacio entre Dios y los hombres jurando y blasfemando, no tratando con Dios, olvidados de Dios, viviendo como si Dios no existiese, que es como dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, el drama más grave de nuestro tiempo, el divorcio entre la fe y la vida de los creyentes. En el fondo hay un ateísmo práctico, se dice creer, muchos dicen creer, pero viven como si Dios no existiese. De esto muchas veces habló San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. El drama profundo de nuestro tiempo es prescindir de Dios, es vivir, acomodar toda la vida como si Dios no existiese. Et si Deus non daretur. En cambio, María Santísima no tiene esta actitud. Ella está totalmente volcada a las cosas de Dios y como tal también totalmente donada a la salvación de los hombres, sus hermanos, porque ese es el querer de Dios. Y las personas de la Santísima Trinidad queriendo hacer la redención del género humano. Hay una descripción de la situación de la humanidad antes de la encarnación, del estado del mundo pagano, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20 y siguientes, donde la descripción que hace San Pablo es muy actual. Parecería que describe nuestros tiempos. Es larga la citación, pero creo que vale la pena leerla para ver ese contraste entre el paganismo, el mundo de aquella época
y el de ahora, y el querer de Dios y lo que obran el ángel y la Virgen María. Dice San Pablo, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Es decir, por no querer dar gloria a Dios, se entenebrecieron, su corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Habla de la idolatría. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Olvidados de Dios, el hombre, como dice San Agustín, cae de sí mismo. No quisieron glorificar a Dios, no quisieron conocerlo y servirlo. Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador. Eso es propio del pecado. Como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Hasta allí el texto de San Pablo. Entonces, ese es el mundo alejado de Dios y Dios moviéndose a misericordia. Hagamos redención del género humano y enviando al arcángel Gabriel para hablar con la Virgen y el Verbo encarnándose en María Santísima. Tercer punto, mirar lo que hacen. Después mirar lo que hacen las personas sobre la faz de la tierra, como por ejemplo herir, matar, ir al infierno, asimismo lo que hacen las divinas personas, a saber realizar la Santísima Encarnación, etc. Y asimismo lo que hacen el ángel y Nuestra Señora, a saber, el ángel haciendo su oficio de enviado y Nuestra Señora humillándose y dando gracias a la Divina Majestad, y después reflexionar para sacar algún provecho de cada una de estas cosas. Bueno, ya hemos descrito esto mismo. Es decir, Jesucristo viene como luz en medio de las tinieblas, viene como vida, dice el prólogo de Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús dirá, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero los hombres no lo recibieron. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron, dice Juan en el prólogo. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Bueno, quiero en estos minutos que quedan decir, para dar materia como para reflexionar, antes de hablar del coloquio que pone aquí San Ignacio, sobre los motivos de la encarnación. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Y esto lo tomo principalmente de Santo Tomás. Las razones que Santo Tomás de Aquino da. ¿Por qué Dios decidió redimir al hombre, salvarlo de este modo? Haciendo que una de las divinas personas, el Hijo, tomase una naturaleza humana, la asumiese en la unidad de la persona para redimir. Entonces, son principalmente cuatro motivos. El primero es, el Verbo se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Salvarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Nosotros, por el pecado original, éramos reos de muerte, incapaces de dar un rescate por nosotros mismos. Entonces Dios se hace hombre para reconciliarnos pagando el precio de nuestra deuda, mediante una obra maravillosa y perfectísima, en la que Él, por ser persona infinita, puede pagar un precio infinito. Y al mismo tiempo, asumiendo la naturaleza humana, descendiente de Adán, hace que sea el hombre el que pague, es decir, el deudor, porque el hombre estaba en deuda con Dios. El hombre no podía
salvarse a sí mismo. Nadie podía pagar esa deuda infinita, entonces Dios infinito se hace hombre y como hombre paga la deuda del hombre, pero como la paga siendo persona divina, paga un precio entonces infinito. Maravilla de las maravillas, la encarnación del Verbo. Así dice Juan en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, es decir, este motivo de la encarnación, que es el perdón de los pecados. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Romanos 8, versículo 3 y 4, San Pablo dice, lo que era imposible a la ley reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, de la descendencia de Adán, y en orden al pecado, condenó al pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. En la primera de Juan 4:14, el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. En la primera de Juan 3:5, el Verbo se manifestó para quitar los pecados. De este modo Dios muestra su infinita misericordia. San Pablo en la primera Timoteo 1:15, esta palabra es segura y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de estos el primero soy yo. Es decir, para esto se encarna el Verbo y ofrecerá su sacrificio. La humanidad que toma la ofrecerá en sacrificio para expiar nuestros pecados, principalmente el pecado original, y después todos los pecados que son consecuencia del pecado original. Por eso, el motivo de la encarnación es la infinita misericordia de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Juan 3:17. Una primera de Juan 1:7, la sangre de Jesús su Hijo nos purifica de nuestros pecados. De esta manera, como dice hermosamente San Juan Pablo II, Dios con su misericordia pone un límite al mal. Esta idea es muy hermosa. La misericordia de Dios es lo que pone un límite al mal en el mundo. San Juan Crisóstomo dice, la encarnación no tiene otra causa que esta. Dios nos vio caídos en la abyección, oprimidos por la tiranía de la muerte, y tuvo misericordia. De hecho, es lo que profesamos cada vez que rezamos el credo, que se hizo hombre propter nostram salutem. Propter nostram salutem descendit de celis, es decir, para nuestra salvación. Entonces, el primer motivo, se hizo hombre para expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. En segundo motivo, se encarnó para que pudiéramos conocer el amor de Dios. Es un motivo muy hermoso. Dios podría habernos redimido sin la encarnación. Podría habernos perdonado y basta. Podría haber, sin haber hecho la obra maravillosa de la encarnación y de la redención mediante un sacrificio sangriento. Pero no se contentó Dios con esto. ¿Por qué hacerse hombre? ¿Por qué compartir nuestras miserias, nuestra pobreza, nuestro hambre, nuestra sed? ¿Por qué caminar por nuestros caminos, por nuestras áridas tierras, siendo burlado de unos, despreciado de otros, rechazado de muchos? ¿Por qué hacerse hombre para conocer el dolor, el sufrimiento, la muerte? Para hacer visible el amor de Dios. Su perdón podría ser suficiente para salvarnos, pero esto no era suficiente para su amor. Por eso tomó carne y en él Dios se hizo visible. Dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, así se manifestó el amor de Dios por nosotros. Dios envió a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. En esto consiste el amor. No fuimos nosotros quienes amamos a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Es un motivo que se une al primero, para salvarnos de los pecados, pero se une también que quiso salvarnos de nuestros pecados mostrándonos su infinito amor, haciéndolo visible en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Vino a salvarnos, vino a salvarme, me amó y quiso manifestarme ese amor. Así dice San Pablo en la carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí. Podía salvarnos de otras maneras, pero quiso anonadarse.
San Agustín dice, Cristo vino visiblemente para esto, para que el hombre conozca cuánto Dios lo ama. Es lo que hace el Sagrado Corazón cuando se aparece a Santa Margarita María de Alacoque y le muestra su corazón traspasado, coronado de espinas, es decir, su corazón que ha sufrido, su corazón que sufrió la pasión, pero encendido en llamas de amor, y le dice, este es el corazón que tanto amó a los hombres y ha recibido a cambio tanta ingratitud. Tercer motivo de la encarnación, Dios hizo hombre para ser nuestro modelo de santidad, es decir, para mostrarnos en Él lo que tiene que ser un hijo de Dios, lo que tiene que ser un cristiano. Jesucristo así es camino en cuanto es modelo. Por eso nos dice en Mateo 11:29, aprended de mí. Y esto también nos lo dice a nosotros los sacerdotes. En la última cena, cuando lava los pies a los apóstoles, y en esto los santos padres ven una alegoría de la encarnación, del abajamiento del verbo en la encarnación, cuando Él se agacha, se abaja para lavar los pies a los apóstoles, les dice, os he dado ejemplo para que como he hecho yo, así también hagáis vosotros unos con otros. Vosotros me decís el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy, pero si yo os he dado ejemplo es para que hagáis lo mismo, unos con otros. San Pedro dirá que Cristo sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Primera de Pedro 2:21. San Pablo dirá en la 1 Corintios 11:1, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo se hace nuestro modelo, se propone como un ideal para nosotros, por eso pide que lo sigamos, que lo imitemos, eso quiere decir que lo sigamos. Todo cristiano debería pasar por la tierra imitación del Dios encarnado, especialmente un sacerdote, porque estamos configurados ontológicamente con Cristo ya en el bautismo. Somos miembros suyos, somos Él por el bautismo, somos Cristo. Y lo somos por un título nuevo, por la ordenación sacerdotal, configurados con Cristo cabeza, mediador, pontífice. Entonces tenemos que imitar lo que vivimos, como se nos dijo el día de nuestra ordenación, imitad lo que tratáis, que es sobre todo la inmolación de Cristo con la que tratamos diariamente en la celebración de la misa. Imitad lo que tratáis. Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad, dice que tenemos que buscar de ser como una nueva encarnación del Verbo, como otra humanidad suya, en la cual Él reproduzca todo su misterio. Cuarto y último motivo que explico de la encarnación, el Verbo se hizo carne para hacernos partícipes de la naturaleza divina. San Ireneo dice, esta es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. San Atanasio dice, el Hijo de Dios hizo hombre para hacernos Dios. Idéntica frase tiene San Agustín, Deus factus est homo, ut homo fieret Deus. De este modo Dios entonces elevó nuestra naturaleza a algo superior. Dice Santo Tomás, nadie impide que la naturaleza humana haya sido elevada a algo mayor después del pecado, pues Dios no permite el mal sino por un bien mayor. Por eso San Pablo escribe a los romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la Iglesia canta en la bendición del Cirio Pascual, la noche de Pascua, O felix culpa quetalen nactantum meruit avere redemptorem, o culpa feliz que mereció tener tal y tan grande Redentor. Es decir, Dios comunicándose a la naturaleza humana, asumiendo en Cristo una naturaleza humana singular, se unió para siempre a la humanidad y la dignificó de un modo único. Y por medio de Cristo, siendo el mediador, comunicó esa misma dignidad, ese ser de gracia, ese ser divino, que es la gracia de Dios, esa participación de la vida divina, a los que se hacen con Jesucristo una sola cosa con Él, lo cual comienza en el bautismo. Dice Santo Tomás, fue necesario al género humano que Dios hiciera hombre para demostrar al género humano la dignidad de la naturaleza divina. Terminar con un coloquio, dice San Ignacio,
Al fin se ha de hacer un coloquio pensando lo que debo hablar a las tres divinas personas, o al Verbo eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado, diciendo un Pater Noster. Es decir, eh, pedir en el coloquio al final de esta meditación a Dios, a la Santísima Trinidad, o a Jesucristo, o a la Santísima Virgen María, eh, según dice San Ignacio, lo que en sí sintiere, pero siempre en relación al fruto de la meditación, para más seguir e imitar a nuestro Señor. Y dice algo muy hermoso, así nuevamente encarnado, como si mi meditación, mi contemplación de este misterio reprodujese los frutos, por decir así, de la encarnación en mí, que estoy unido a Dios por esta oración, por esta contemplación. Es decir, pedir la gracia según lo que sintiere para seguir e imitar más al Señor nuestro, así nuevamente encarnado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.